Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la puntualidad. Les doy la bienvenida a este 39º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Ariel Cáceres y hoy tendré el agrado de estar moderando este homenaje, donde conversaremos sobre los hechos que rodearon la vida de Marcelo Torcuato de Alvear. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales y con mucho esfuerzo y por el interés del público se han incrementado en la actualidad hasta llegar a tener 50 homenajes al año. Quisiéramos agradecer a la Fundación Cívico-Republicana, a Cátedra Alberdi, a Fundación Bases, Liberar, Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de los homenajes. Ahora entonces paso a presentar brevemente el contexto que rodeó la vida del homenajeado del día de hoy. En esta ocasión, como os dije, nos toca hacer referencia a uno de los homos políticos más importantes de esta nación, Marcelo Torcuato de Alvear, quien supo desempeñarse como embajador en Francia, diputado nacional, presidente de la Nación Argentina, y en composé cara visible del ala de la Unión Cívica Radical, distanciada de la rama irigoyenista. Nacido el 4 de octubre de 1868 en la capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hijo de una familia que gozaba de un pasar económico caudaloso, una trayectoria política interesante y una fuerte herencia española. Hermano de Carlos Torcuato de Alvear, hijo de Torcuato de Alvear, ambos intendentes de Buenos Aires, y nieto de Carlos María de Alvear. Como dato de color, su bisabuelo Diego de Alvear y Ponce de León, español, nacido el 13 de noviembre de 1749, participó de la fijación de los límites con Brasil y llegó a ser brigadier general de la Real Armada Española en 1770. Podríamos decir que transitó una infancia y juventud con pinceladas aristocráticas, frecuentador de teatros en la noche porteña y participante de diversas tertulias típicas de aquel momento, aunque claro, sin desmerecer su costado intelectual, ya que obtuvo su título de abogado emitido por la Universidad de Buenos Aires. En la década final del siglo independentista entabló relaciones fraternales con Hipólito Yrigoyen y Leandro N. Alem, lazos que serían relevantes el resto de su vida, poniendo un poco de contexto histórico también a los acontecimientos domésticos desatados durante la vida de Alvear. Son por lo menos fascinantes la revolución del Parque, el ascenso de la UCR de las masas migratorias al puerto bonaerense, la ley 8.871, conocida como ley Sáenz Peña, la semana trágica del 19, el escándalo de la forestal en 1921, y llegando hasta la década del 30, también conocida como la década infame. Esos son algunos eventos, ¿no es cierto?, que rodearon la vida de Marcelo Torcuato de Alvear. A nivel global, observamos la consolidación del imperialismo colonial a finales del siglo XIX, la Revolución Roja de 1917, el ascenso de Estados Unidos como policía de América, entre comillas, el desastre que significó la Primera Guerra Mundial, los flujos fascistas en Europa y por último el conflicto de escala mundial más escandaloso de la historia, ¿no es cierto? Con estos antecedentes y con este sumario personal, entonces damos inicio a este encuentro muy interesante, ¿no es cierto?
sobre Marcelo Torcuato de Alvear. Que sin más preámbulos, paso a presentar a los oradores que nos van a acompañar el día de hoy. Están con nosotros María Inés Parry. Ella es abogada por la UBA, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Justicia, vicepresidente en Asuntos Constitucionales y miembro en Desarrollo Económico, Cultura, Legislación General y Seguridad. También nos acompaña Carlos César Hernández. Él es abogado y director de la Fundación Club de la Libertad. Antes de iniciar, también quiero explicarles la dinámica de este homenaje. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas en el chat, y al finalizar las exposiciones serán respondidas, ¿no es cierto?, por los disertantes. Cada orador, en relación a los tiempos, tendrán 20 minutos para desarrollar su exposición, y si es necesario un pequeño una pequeña prórroga de tiempo, ¿no es cierto?, podrá extenderse 5 minutos más. Siendo así, entonces, damos la bienvenida a la primera oradora, María Inés Parry. Adelante. Y buenas tardes y bienvenida. ¿Se escucha? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se escucha perfecto? Sí, adelante. Genial, buenísimo. Muchas gracias. Ante todo, agradecerles la invitación y, por supuesto, digamos, espero que tengamos una buena conversación. Digo, a tantos años y hoy en retrospectiva, de alguna manera, es interesante volver a replantearnos y releer la historia, porque parecería que desde el radicalismo y desde la sociedad en su conjunto, después dentro de estos 40 años de democracia, que es recién el primer periodo más largo que nosotros tenemos de democracia, y con una alternancia que todos podemos entender y compartir que es trunca, ¿no? En donde en los inicios de esta nación parecía un derecho consagrado, y que en definitiva recién en el 2015, después de 90 años, pudimos tener una transición democrática institucional, razonable y demás, con el traspaso de los atributos, y quizá este diciembre tengamos oportunidad nuevamente de volver a vivir una situación similar. Pero yendo un poco al tema que nos convoca, que es Marcelo Torcuato de Alvear, eh, cuando me hicieron la invitación, la verdad que me puse a escuchar algunos podcasts y repasar con algunos amigos por qué la figura de Marcelo fue una figura tan relegada en lo que es la narrativa del radicalismo, ¿no? Parecería que solamente se valoraba las presidencias de Irigoyen, de Ilia y por supuesto de Alfonsín. Y recién, en estos pocos años, hay una vuelta y una revalorización que es atinente y tiene que ver también con los periodos, con este periodo que estamos transitando. Y ahí me parece que es lindo rescatar el hecho de cómo nosotros hoy tenemos la oportunidad de, bueno, en definitiva, recuperar parte de su legado súper republicano y liberal, y ver cómo nos hacemos cargo de estas cuestiones, obviamente con la responsabilidad que a cada uno le atañe, eh, y lo proyectamos hacia adelante. Y obviamente entiendo que eso es una construcción colectiva, en donde
esa construcción colectiva también tiene que estar dada por este tipo de reflexiones, de revalorizaciones, no solamente de la figura de Marcelo, sino también del ideario liberal y por supuesto también republicano, en donde tanta falta nos hace en nuestro país. Y ahí creo que se empiezan a disipar parte de los velos con los que, bueno, participamos, hablo yo, ¿no? Desde mi lugar, participamos en política con esos sinsabores de tener deudas estructurales que en la presidencia de Alvear parecería que no lo iban a hacer. Lo hemos hecho las cosas bastante mal durante algún tiempo para encontrarnos con resultados y con índices tan dispares a lo que era esa nación tan naciente y con los resultados que hoy tenemos. Y es desde ahí que a mí me interesa sobre todo profundizar esta conversación, porque creo que eso sí nos tiene que interpelar en este momento, eh, a tan pocos días de una elección, en donde sin duda tenemos la posibilidad de reencauzar los destinos de este país y en ese sentido, con el rescate, ¿no? de gran parte de este ideario como bandera. Pero, pero bueno, la realidad es que hoy nos encontramos acá volviendo a reflexionar, repensando el pasado, releyéndolo y ver cómo nos proyectamos a futuro, en un futuro que consideramos incierto, pero que está en nuestras manos la capacidad y la posibilidad de definir hacia dónde queremos ir y cómo hacerlo. Eh, y esto me parece que es lo que más nos interpela y nos entusiasma, dado que somos un puñado importante de personas quienes estamos hoy a esta hora acá, con una convocatoria en la que, en definitiva, no es más que repensar y releer el pasado para proyectarnos al futuro. Y ahí a mí me gustaría, no sé cómo lo tenían pensado, pero efectivamente generar este ida y vuelta, y no sé si es a micrófono abierto solamente o las preguntas a través del chat, pero ver un poco cómo se va gestando esta conversación y poder tener un ida y vuelta más fluido con quienes están en este grupo. Me, me apareció un cartel raro en la compu y le perdí el timing ahí está, al Zoom, perdonen. ¿Veas? No, puede continuar si lo desea. Bien, Sí. decía, sí, bueno, básicamente para mí es muy grato el hecho de que rescaten y que tengan este tipo de actividades, porque la reconstrucción, la mirada y releer la historia es lo que nos proyecta, nos posiciona y en definitiva gran parte bueno, de las decisiones y las políticas que se llevaron adelante en el gobierno de Alvear marcaron vectores para lo que fueron medidas definitorias y cariz de lo que somos hoy como nación. Pero también ahí yo veía que alguien había saludado y había mencionado la figura de Regina como una persona que lo había acompañado, y me es inevitable no contarles, dejar de contarles en realidad, que
en la casa museo, en la biblioteca que funciona acá en la ciudad de Buenos Aires, en la casa, en la calle Moreno, cuentan con una nutrida eh, colección, por decirlo de alguna forma, de las cartas que se escribían, tanto Regina como Marcelo, y que es si a quienes les interesa profundizar esos detalles de la historia, les recomiendo que se acerquen o que se pongan en contacto porque realmente, bueno, han tenido la oportunidad de documentar todas estas cartas y parte de lo que es nuestra historia viva, ¿no? A través de las distintas misivas que han tenido, y gran parte de esas cartas también son las cartas que se escribían Marcelo con Regina. Como les decía, a mí me gustaría que, si les parece, pasemos al próximo expositor, a los efectos de poder compartir y después sí tener un ida y vuelta más nutrido para, bueno, hacer, como quien dice, uso del conversatorio y ver cuáles son las distintas manifestaciones, así, bueno, tenemos un intercambio más fluido que una exposición larga y demás. Perfecto, muchísimas gracias, doctora María Inés Parri. Entonces le damos el turno de la palabra al doctor Carlos César Hernández. Perdón. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Gracias Inés, gracias al Club de la Libertad, como siempre, y a toda la gente que nos acompaña un sábado por la tarde para recordar a un presidente que, como bien lo mencionó Inés, eh, ha sido infravalorado mucho tiempo, y una de las eh, preguntas que surgen es ¿por qué? Eh, hay tan poco material respecto de Alvear. Hay cartas, como se mencionó, cartas de sus amigos, cartas de sus contemporáneos, eh, pero no hay tanto material como muchos de los personajes históricos anteriores y posteriores. Recordemos que él nació cuando Sarmiento fue electo presidente en 1868 y murió siendo presidente de la Unión Cívica Radical pocos años eh, antes del surgimiento del peronismo como partido político, porque él muere en 1942. Y además hay que recordar que es un personaje político que no lo hace, su participación es posterior a sus años de juventud. Probablemente por sus orígenes o por lo que se denominaba que pertenecía a una clase social patricia, él se había dedicado a conocer el mundo, a realizar distintas actividades, se había recibido de abogado eh, y eh, participa junto a Irigoyen y a otros protagonistas importantes, siendo secretario de Alem, participa en 1890 de todos los acontecimientos revolucionarios de ese momento y participa en la fundación de la Unión Cívica Radical. Pero es notable la gran cantidad de acontecimientos que él vive en su vida política. Piensen que desde la unificación nacional de 1880 en adelante, con el surgimiento de los grandes avances del siglo XX, la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, también fue la primera presidencia de Irigoyen. Realmente es interesante. Pero en función de contemporánea, yo diría que son interesantes las lecciones que surgen de su presidencia. Él triunfa en las elecciones,
con el 50% de los votos. Recuerden que en esa época la Constitución Nacional establecía el colegio electoral como forma de elección. En segundo lugar, sale el candidato de lo que se denominaba la concentración demócrata, que era más que nada la concentración nacional, un grupo de partidos políticos provinciales de distinto tipo. El, el candidato era Piñero, y tampoco era el candidato más fuerte que tenían los conservadores en ese momento. El candidato más fuerte era sin duda Marcelino Ugarte, pero como había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, es uno de los primeros que inicia esa larga tradición que dice que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires puede llegar a ser presidente de la nación. La verdad es que durante la presidencia de Alvear, la economía argentina se expandió, pero además, y eso es lo importante, se diversificó, ya que si bien existía un gran sector agrícola que aumentó en sus inversiones, es decir, aumentó en la tecnificación de las inversiones, también surgieron distintos cultivos en la región pampeana que no habían sido explotados suficientemente antes de la presidencia de Alvear. El azúcar, frutas en el Valle del Río Negro, algodón en el sector chaqueño, y además comenzaron a llegar grandes inversiones estadounidenses. Esto tenía una razón. Estados Unidos fue el gran ganador de la Primera Guerra Mundial. Luego de esto, ustedes conocen el gran, el clima que se vivía en el mundo luego de la Primera Guerra Mundial. De alguna manera podríamos trasladar al clima que vivimos en el mundo luego de finalizar la pandemia del COVID. Es decir, la sensación de que somos mortales, que estamos a expensas de virus, guerras, etcétera, etcétera, hizo que surgiera un clima de alegría en todo el mundo. A esto acompañó el crecimiento de la música, como el jazz. Se mencionó también acá el hecho de que Estados Unidos surge fuertemente como policía del mundo, y la creación de la Liga de las Naciones, con una suerte de, como un conjunto de naciones que iban a proveer para que no vaya a haber una nueva guerra mundial en la Tierra. En ese clima, en ese contexto, Marcelo Torcuato de Alvear logra altas tasas de crecimiento para la Argentina, a tal punto que entre 1926 y 1928 el peso argentino valía más que el dólar estadounidense. Y es por esa razón que Marcelo Torcuato Alvear promueve la reapertura de la caja de conversión y el establecimiento del patrón oro para respaldar el peso argentino, que había sido tan exitoso en este momento de la historia. Por supuesto, al estar tan respaldado el peso argentino, al estar tan bien valuado, los salarios reales mejoraron, y el acceso a mejores jubilaciones disminuyó muchísimo la conflictividad laboral que existía en ese momento. En síntesis, como ustedes saben, se mejoró la calidad de vida de los argentinos. Pero más allá de su política económica, también Alvear promovió la modernización de las Fuerzas Armadas, su conocimiento del mundo y de las distintas naciones le permitió tener grandes relaciones con España, con los Estados Unidos, con la Europa, con Francia, por supuesto, donde había sido embajador antes de asumir como presidente de la nación. Y como mencioné, el mundo estaba viviendo un auge, un crecimiento de las economías luego de la guerra. Pero también hay que destacar
que Alvear ejerció un tipo de liderazgo distinto al de Irigoyen. Mientras Irigoyen era una persona que estaba en todos los detalles haciendo control de cada una de las áreas de gobierno, Alvear se rodeó de muy buenos ministros, les dio libertad para gestionar, y él generó distintos puentes con sectores tratando de evitar la mayor cantidad de conflictos. Era un gran demócrata y no tuvo problemas en realizar alianzas con los sectores socialistas, con los sectores conservadores. Y la verdad es que también trató de evitar políticas demagógicas y que significaran hipotecar el futuro de la nación argentina. Y tomó una serie de medidas que beneficiaron a los trabajadores. Sin embargo, al tener tan buen estado de las finanzas públicas, esto no impidió que la caja del Estado se encuentre en equilibrio. Y la verdad que en este momento tenemos que analizar lo que denominamos la política real. Y la realidad es que Irigoyen, que era una persona muy popular y muy fuerte, lo ungió para ser candidato a presidente de la nación. A tal punto era popular Irigoyen que logra que lo elijan presidente Alvear, estando Alvear en Francia. Él se encontraba en una villa que le había comprado a su esposa, Regina Pasini, y ahí se entera que había ganado las elecciones y regresa a la Argentina. Dicen que Irigoyen lo elige a Alvear porque, entre otras razones, no tenía grandes apetencias políticas, una gran ambición, no tenía una inserción dentro de la Unión Cívica Radical, y que esto le permitiría a Irigoyen de alguna manera seguir influyendo sobre el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear. La verdad es que hubieron chisporroteos durante la gestión de Alvear con Irigoyen, y también hubo una profunda discusión en la Unión Cívica Radical relacionado con el personalismo que tenían algunos, identificando a la Unión Cívica Radical con la figura de Irigoyen, y otros que decían que había que seguir adelante, que Irigoyen era uno de los hombres importantes del radicalismo, pero no tenía que ser la figura excluyente. A los que seguían a Irigoyen se los denominó personalistas, y a los que no seguían a Irigoyen se los denominó antipersonalistas. Y Alvear tenía amigos en el sector antipersonalistas con los que siguió conversando, sobre todo con los diputados nacionales, para poder lograr que las leyes que él enviaba se aprobaran. Los antipersonalistas, debido a estos chisporroteos con Irigoyen, empezaron a presionar y a condicionar sus votos en el Congreso. Y entonces Alvear logra acuerdos con los socialistas y logra acuerdos con los conservadores, y de esa manera avanza en la aprobación de las leyes. Les mencioné que se rodeó de ministros importantes. En Interior, a Nicolás Matienzo. En Relaciones Exteriores, a Ángel Gallardo, a quien le encomendó que se siguiera adelante con las políticas que había realizado la Argentina hasta ese momento. Le pidió que existiera coherencia con las políticas anteriores de Argentina y que no se pelearan con las grandes potencias del mundo, sino lograra que ellas colaboraran en el crecimiento argentino. A tal punto, Ángel Gallardo logra
cumplir lo encomendado, y la Argentina se encontraba tan bien económicamente y en un clima de paz social, que durante la presidencia de Alvear ingresaron más de 2 millones de inmigrantes a la República Argentina. También hay que mencionar que ministro de Guerra fue Agustín P. Justo y ministro de Marina Manuel Domecq. Y Justicia e Instrucción Pública acercó al famoso Celestino Marcó, quien aportaba desde ese cargo. Esta composición reflejaba una presencia mayoritaria de lo que se denominó ala patricia de la Unión Cívica Radical, que provocó protestas de otros sectores de la Unión Cívica Radical más vinculados a la clase media o a la clase media baja. En este diálogo con los sectores conservadores, Alvear también avanza sobre un punto que había sido muy discutido de la presidencia de Irigoyen. Él les asegura a los sectores conservadores y socialistas que no iba a intervenir ninguna provincia argentina y que si fuera necesario intervenir, iba a ser el Congreso el que decidiera y él no lo iba a hacer por decreto. Y esto había sido una gran discusión durante la presidencia de Irigoyen, que había intervenido provincias por decreto y luego recién los había enviado al Congreso de la Nación. En definitiva, Alvear lideró un gobierno que fue ordenado y progresista. Fue prudente, nunca se tentó por ser un gran caudillo, y fue una persona muy sensible, más allá de la discusión o las críticas que recibía por venir de una familia patricia. Él logra que se sancionen durante su presidencia leyes de previsión social, como las jubilaciones para bancarios y para maestros, reglamentó el trabajo de menores y mujeres, creó la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y designó en ese puesto a Enrique Mosconi, que realizó un gran trabajo para lo que era la YPF, la génesis de YPF. Como les mencioné, en el área renovó el ejército, el material bélico, estableció la primera fábrica de aviones en Córdoba, modernizó la flota de guerra e instaló la famosa base de submarinos en Mar del Plata. Él había visto el mundo, el futuro era la combustión por petróleo, instaló destilerías de petróleo en La Plata, fue el responsable de la construcción de los distintos ministerios en la ciudad de Buenos Aires, cercano a la Casa Rosada, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Guerra y Marina, el edificio del Banco Nación, el que está en Plaza de Mayo. Realmente fue impresionante el trabajo de Alvear. En el aspecto artístico y cultural también fue muy positivo. Él era una persona muy sensible a las artes, a las letras. Cuentan en la famosa historia de amor con Regina Pasini, que él, cuando la escuchaba cantar, se levantaba del palco y se iba junto a las cortinas porque se emocionaba tanto que le caían las lágrimas. Y como persona sensible, inspirado en esto, creó la Casa del Teatro como una forma de que los artistas en su vejez tengan un lugar donde descansar. Inauguró el Teatro Cervantes,
con la primera exposición del libro que se conoció en Buenos Aires. Logró que personas relacionadas a las artes y las ciencias visitaran Buenos Aires, como Albert Einstein, escritores como Pirandello, el famoso escritor que logró afianzar la lengua italiana en la península itálica. También durante su presidencia vino el príncipe de Gales, vino el príncipe Humberto de Saboya, que era el heredero del trono de Italia. Lo recibió al presidente chileno. Realmente logró una inserción de Argentina en el mundo muy importante, con visitas internacionales que, como ustedes se imaginan, eran muy difíciles en un mundo en el que se movía con medios de comunicación de menor calidad que los que tenemos hoy, y nosotros estamos bastante alejados del norte del mundo. Un único detalle fue unos chisporroteos con el Vaticano. Como ustedes saben, el gobierno ejercía el patronato. Cuando muere el arzobispo de Buenos Aires, se proponen nombres de arzobispos y el Vaticano designa a otro obispo que no estaba dentro de la terna propuesta por el gobierno argentino. Con lo que por decreto Alvear informó al nuncio apostólico que iba a designar a Monseñor de Andrea. Y esto provocó conflictos con el Vaticano. El Monseñor de Andrea termina renunciando y luego de discusiones, el gobierno argentino pidió como prenda de cambio para lograr una paz la renuncia del nuncio apostólico y que fuera enviado un nuevo nuncio apostólico, y se pusieron de acuerdo en la designación de un nuevo arzobispo para Buenos Aires, y envió el gobierno argentino una nueva terna, y de esta manera cada una de las partes logró cumplir lo que quería. Creo que hay muchas cosas que tenemos que discutir, muchas cosas que conversar, como mencionó Inés antes de que me tocara hablar, muchas cosas para reflexionar en este momento especial que vivimos. Hay muchas similitudes por la época post Primera Guerra Mundial con la que estamos viviendo hoy en el mundo. Hay muchas similitudes por las características de Alvear del presidente que queremos tener. Es decir, ojalá pudiéramos candidatear a Marcelo Torcuato de Alvear y sea el candidato que proponemos. Todo esto una semana antes de las elecciones, así que agradezco al Club de la Libertad que me haya dado este honor en este momento especial de la República Argentina. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Hernández, por su exposición. Ahora entonces damos inicio al conversatorio. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que los oradores puedan responderlas. Ya tenemos algunas preguntas. Quiero comenzar con esta que dice: ¿cuáles fueron las razones raíz de la negación de Marcelo Torcuato de Alvear, su gobierno excelente y su legado, tanto por su partido como por nuestra tradición liberal? Como descendiente de inmigrantes llegado aquí en su presidencia, me apena y me sorprende. ¿Cualquiera que desee responder? ¿Es necesario? Lo repito. No. Creo que incluso la vi antes. A mí me parece que no fue a conciencia. Y también lo que denota
es la falta de una narrativa propia del radicalismo en cómo contar la historia. Pero no creo que sea una intencionalidad marcada y concreta. Es cierto que con el retorno a la democracia, eh, prácticamente, digo, yo era muy chica, ¿no? Tengo hoy 44 años, pero tengo muy vívida esa campaña. Y tengo también muy vividos recuerdos de las dificultades que existieron para recuperar la democracia. Creo que no había tiempo y quienes eran referentes en ese momento no se detuvieron demasiado en revisar la historia o ir demasiado hacia atrás, más allá de lo inmediato que había generado la dictadura en esos años oscuros. Entonces, hoy eh, que ya, como decía, tenemos 40 años de democracia encima, con falta de alternancia y tenemos la posibilidad de empezar a entender que no es una fotografía, sino una película y hay que ir hasta el comienzo para, para analizar efectivamente qué es lo que nos pasó como nación y por qué llegamos acá habiendo sido una nación que tenía todo para mejorar, para seguir gestionándose de manera lógica y razonable. Y en definitiva, hoy tenemos una pobreza estructural que en los años que Alvear era presidente ni se avisoraba. Que había una cultura del esfuerzo y del trabajo que hoy está diezmada. Entonces esas diferencias llevan a que tengamos estos momentos de reflexión, pero yo no considero que haya sido dejado de lado, más allá de que, por supuesto, hay una tendencia o hubo una tendencia posterior, producto de los orígenes, de pertenecer a una clase acomodada y que quizá no era tan cool como dicen los chicos ahora, el hecho de si queremos representar a los sectores trabajadores y humildes, bueno, es mucho más difícil generar esa empatía. Pero eso lo podemos decir hoy con las herramientas que tenemos hoy, que eran muy diferentes de quienes tenían la posibilidad de generar, de hacer política y de generar ese factor diferenciador como era en esa época en la que Marcelo fue presidente, ¿no? Y de toda esa generación. Perfecto, muchas gracias. Leo también un aporte, una pregunta de Alberto Medina Méndez. Dice, siempre tuve la sensación de que la diferencia entre Irigoyen y Alvear no era solo de estilo político, sino también ideológica. Uno más estatista y otro más liberal, quizás más cercanos a la tradición de Alem. Me interesa la visión de ambos oradores. Mira, respecto a la pregunta, lo más fácil es tentarse y responsabilizar a Irigoyen de la menor valoración a Alvear. Pero ellos eran amigos. Tuvieron muchísimos chisporroteos, idas y vueltas, pero el mismo Irigoyen alentó que después fuera el presidente de la Unión Cívica Radical Alvear, y por muchos años lo fue. El único punto que no le perdonó el radicalismo a Alvear fue el hecho de no haber repudiado el golpe de Estado contra Irigoyen. Él estaba fuera del país, no repudió y de alguna manera algunos sectores entendieron que él había consentido el golpe de Estado. Es cierto lo que dice Alberto Medina, habían diferencias en la forma ideológicas y en la forma de actuar. Irigoyen era un viejo caudillo político que prefería tener todas las cosas
en sus manos el manejo de todos los ministerios, el manejo de todo, que pasaba por Irigoyen. Lo que hizo que el gobierno fuera un gobierno mucho más lento de lo que la gente esperaba. Alvear prefería no intervenir en muchísimas situaciones, desregular, llamaríamos hoy, distintos funcionamientos de los ministerios, y pensemos que él gobernó con 6 ministerios. Compararlo con la Argentina actual, era bastante más sencillo. Y además se rodeó de muy buenos ministros con fuerte respaldo, y eso hacía que estos tomaran decisiones y que Alvear solo las consentía. Entonces, en el funcionamiento diario, la Argentina vivía un auge económico, no había normas que impidieran ese auge económico, la estructura impositiva, ustedes saben que comienza recién a partir de 1945 a modificarse, y con bajos impuestos, un país que había acumulado capital, que había logrado un gran avance en educación. Era un momento infernal. Y además, Alvear nunca sucumbió a la tentación de convertirse en un hombre de extrema derecha. Piensen que en la década en que él fue presidente y posteriormente, en Europa surge Mussolini, ¿sí?, en la década del 20, fue el primer golpe o tentativa de golpe del nazismo con Hitler en 1923. El mundo estaba creciendo, vivía la posguerra, pero habían surgido estas tentaciones autoritarias, dictatoriales por parte de Il Duce y de Adolf. Entonces, realmente fue un momento muy delicado en el que Alvear se movió muy bien, Irigoyen en su presidencia también evitó esta tentación, sobre todo en la segunda presidencia, y que después, de la década del 40, tuvimos que sufrir con la simpatía del GOU, el Grupo Oficiales Unidos, que integraba a Perón, y después la presidencia de Perón. Pero yo no creo, que en eso coincido con Inés, que haya sido un solo hecho o una decisión a ignorarlo. Creo que pasó una presidencia que fue eficiente, que fue buena, que él tampoco pretendía ser recordado como una gran figura, nunca lo tuvo. Odiaba los personalismos. Entonces, todo eso influye para recordar a Irigoyen, que fue presidente 2 veces de la Argentina, con un golpe de Estado finalizando, que lo convierte hasta en un personaje épico para la Unión Cívica Radical. Fue el hombre que sufrió el primer golpe de Estado de la Argentina de una suma de un montón de golpes de Estado posteriores. Y que también es considerado por muchos, en términos económicos, que en 1930 comienza la decadencia de la Argentina en términos económicos. Entonces, por esas razones que creo que ha sido infravalorado. Y eso que mencioné al comienzo, hay poco material para estudiar a Marcelo Torcuato Alvear, hay poco material, cartas, escritos de contemporáneos, está su biógrafo Félix Luna, pero ustedes saben que cuando leen a Félix Luna es difícil distinguir la parte que es real de la parte que está novelizada, porque todavía creemos que el revuelto Gramajo lo inventó el famoso coronel Gramajo, gracias a que Félix Luna incluyó en uno de sus libros de historia esta anécdota. Entonces, realmente no hay un autor. Ahora hay un libro de Imas muy bueno, que es reciente, que ese sí recomiendo porque tiene una gran rigurosidad histórica para valorar la figura de Marcelo Torcuato Alvear. Y abonando lo que dice Alberto, son las ideas liberales, las liberales que estaban en la Constitución. Alvear respetó la Constitución, no intervino provincias,
tiene todo ese bagaje que hoy lo convierte en que en un país que ha perdido libertades, que ha sido sometido por decisiones unilaterales de decretos de necesidad de urgencia a mansalva, hasta en temas impositivos que son inconstitucionales, Marcelo Torcuato Alvear merece el podio de ser el mejor presidente de la República Argentina del siglo XX, seguro. Perdón por la pasión. No, está muy bien, está muy Bueno, bien. Es interesante también el hecho de que eran roles diferentes, ¿no? Eh, fueron años como, no fueron muchos años, pero sí fueron pocos, muy intensos y claramente Alem con Irigoyen y con Alvear con roles muy distintos entre sí. Eh, la creación del partido, las presidencias y su consolidación, y Alvear le tocó la continuidad de una presidencia y con un Estado que por supuesto no es el Estado que soy en términos de estructura administrativa, como bien hacía referencia Carlos, y por supuesto con los andamiajes de control pertinentes que tampoco tenía el Estado en ese momento. Pero ahí también está interesante la diferencia de, y también volviendo quizá a lo anterior, por qué esta poca valoración, ¿no? Quien hace las cosas bien, por lo general, es más difícil que pase por nuestra propia idiosincrasia. Lamentablemente, quienes peores hacen las cosas son los que más quedan en la historia. Salvo que haya una memoria colectiva y un reconocimiento general que solamente lo tienen como muy pocos próceres en nuestra historia. Bueno, es una tarea que nos tenemos que dar día a día para que las cosas no caigan en saco roto, como quien dice. bueno, muchísimas gracias a ambos por sus aportes. Hay más preguntas, hay felicitaciones también para ambos oradores. A ver, voy a leer algunas más. Piden algunas reflexiones, por ejemplo, para Carlos Hernández. Dice, ¿qué significó la creación de la caja de conversión en beneficios? Y si existía el Banco Central, ¿cómo se articuló todo el tema de la fortaleza de la moneda y el crecimiento de salarios? Así que... No existía el Banco Central. La caja de conversión, como ustedes saben, la creó en 1890 Carlos Pellegrini, cuando tuvo que salvar la moneda argentina. Y lo que proponía Alvear, que fue muy discutido y se pasó 2 años intentando que el Congreso aprobara, es la reapertura de la caja de conversión y el establecimiento del patrón oro respaldando a la moneda argentina. Y era un muy buen momento por las reservas que tenía Argentina, la acumulación de capital, y porque en ese momento valía más que el dólar. En 1926 había llegado a 1,26 respecto del dólar estadounidense. Imagínense, hoy estamos 0,00. Realmente era un gran logro. Y la caja de conversión, a lo sumo, es simplemente la que se aseguraba la libre disposición de las distintas monedas para poder comerciar, ¿sí? El intercambio nada más, convertir tus pesos en oro, el oro en pesos, y nada más que eso, sin grandes sofisticaciones, ¿sí? Imagínense un mundo más simple y con menores problemas, no hay problemas, no existían los encajes bancarios, no era necesario lo que hoy hace el Banco Central de la superintendencia de las entidades bancarias, las transacciones se pactaban en el valor oro y la cotización estaba relacionada al valor de las monedas respecto del oro. Todo esto hasta 1970 no tuvo mayores inconvenientes. Después cada vez se hizo más complejo y hay cientos de herramientas para comerciar hoy.
criptomonedas, transferencias, acciones, etcétera, todo esto están girando constantemente en el mundo. En ese momento no existía. El tema de los salarios, perdón. El hecho de ganar proporcionalmente más y el dólar a desvalorizarse respecto del peso argentino, logró que en términos reales los salarios sean mayores, y por esa razón es que la Argentina estaba considerada entre los 10 países que mejores retribuciones tenía, que mejor calidad de vida tenía, más allá de un montón de cosas. Imagínense que el gobierno tuvo que salir a construir vías férreas porque las compañías inglesas habían dejado de hacer inversiones y el país necesitaba con urgencia. Así que hubo ahí, cuando uno empieza a hilar fino, hay distintas situaciones en las que el Estado participaba más allá de la ideología liberal de Alvear. En eso era un hombre práctico. Tenía que solucionar los problemas, tenía con qué, y era lo que el pueblo le pedía. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora voy a hacer una pregunta para la oradora María Inés Parry. Dice, ¿cree que actualmente la postura de la UCR debería virar hacia una postura más cercana a la postura claramente liberal de Alvear, teniendo en cuenta la actual coyuntura y la postura actual de la UCR casi cercana al peronismo populista, para recuperar esos valores radicales que se han expuesto, que estaban alineados al progreso liberal de fines del siglo XIX? Bueno, un poco la guita, ¿no? Bien, bueno, primero, para mí la UCR está lejísimos de el peronismo populista, digamos, no tiene nada que ver. Entiendo que muchas veces se confunda debido a la falta de praxis política en el uso de las herramientas políticas, que no es más que generar diálogo y consensos. Entonces, cuando hay referentes políticos que hacen uso de estas herramientas, se confunden las cercanías con idearios que no tienen nada que ver, y no es más que tener conversaciones de valor que lleven a tratar de pensar cómo articular en la Argentina de hoy para, obviamente, aproximar soluciones a los problemas que tenemos. Ahora, es cierto que en la época de Alvear, como bien se ha esgrimido en esta conversación, no existían los problemas estructurales que nosotros tenemos hoy. Quiero decir, porque no creo que sean 40, sino creo que estemos más cerca de 50, 45% de pobres. En una población de 46 millones, la realidad es que estamos hablando desde hace muchos años de una pobreza estructural que, a quienes pensamos y militamos en el radicalismo hoy, entendemos que hay que intentar de equiparar los puntos de partida, aportar soluciones que, por supuesto, no sean permanentes y que contribuyan a un círculo virtuoso para que cada uno pueda desarrollarse individualmente como persona. Pero no podemos mirar a un lado y tampoco podemos confundir el ideario liberal con las ideas liberalotas, por decirlo de alguna forma, de algunos candidatos presidenciales alocados. Yo creo que ese es el liberalismo mal entendido y nos hace mal, porque no está en la génesis del liberalismo dejar a parte de la ciudadanía, parte de la nación, al costado del camino y mirar para otro lado. Entonces, creo que sí,
hay que agudizar las herramientas para encontrar este tipo de soluciones que son posibles, que son viables, y por supuesto con acompañamientos estatales que antes no existían. Quiero decir, en lo que es la cuestión social, la realidad es que en el gobierno de Alfonsín se asistió con la caja PAM. Y la realidad es que la caja PAM era en su momento una política de shock que se pensó por un momento, por un tiempo determinado. En ese tiempo determinado fue, pero después se generaron a través de la misma, digamos, entrega, si quieren, la misma modalidad, la generación de otros andamiajes que pasaron a llamarse de distinta manera, pero terminaron siendo una ayuda permanente y estructural. Por supuesto, gerenciada en un momento por la política, después por las cooperativas, hoy incluso punteros y demás. ¿Se acuerdan que creo que era en el primer gobierno de Kirchner, estaban los planes que tenían que ver, que tuvieran una contraprestación? Y eso está bien, que tengan una contraprestación, porque se supone que el Estado le está dando una ayuda para que esa persona tenga una contraprestación y por supuesto adquiera mejores y más herramientas para desarrollarse por el tiempo que tiene la ayuda y después que eso funcione como un bastón. El problema es que acá el bastón es permanente y esto va en desmedro de quienes sí efectivamente aportan, de quienes sí sostienen el sistema, que cada vez son menos porque no todo el mundo tiene posibilidad de acceso a un trabajo, digamos, legal, en blanco, en el marco de, con todas las seguridades que permite la ley. Pero también es cierto que en estos últimos tiempos hemos tenido, como decir, ante una necesidad extrema, la creación de un derecho que en realidad no es tal, no es un derecho adquirido. Y esa malversación de lo que son los derechos en gente que efectivamente lo necesita, la verdad lleva a una distorsión muy grande y a que la manta, que es corta, termine siendo más corta. Entonces, hoy tenemos jubilados que antes se ajustaban por inflación, que a tiro de decreto terminaron con ingresos mínimos por debajo de la inflación. Pero obviamente sí queda a tiro de decreto el hecho de que reciban beneficios o bonos permanentes, y todo esto lamentablemente es inescindible no leerlo en el marco electoral en el que nos estamos encontrando. Pero bueno, es un desafío para todos nosotros tratar de comunicar mejor, de tener en claro bien cuáles son las alternativas de reconversión de los planes sociales y por supuesto volver al esquema anterior y fundamentalmente generar trabajo genuino que permita que las personas puedan desarrollarse, puedan desempeñarse y en esta oportunidad, con la reconversión de los planes sociales, como pasa en todos los países del mundo, que sea un seguro que también se beneficien los que generan empleo. Y me parece que eso está en el otro extremo, en la otra punta de lo que es el populismo, de lo que es el peronismo, de lo que es el justicialismo, o el kirchnerismo, menemismo, como quieran llamarlo, con todas las metamorfosis que hemos tenido en los últimos tiempos. Y eso sí, creo que contribuye al desarrollo individual de cada una de las personas con la asistencia cuando tenga que ser dada. La realidad es que también es fácil conceptualizar y valorar un gobierno como el de Alvear cuando la economía y el contexto mundial e histórico también de la Argentina era muy beneficioso y muy favorable, y también
en una organización estatal que era incipiente de alguna manera, ¿no? Estaba consolidada la democracia, estaba consolidada la división de poderes, no todos podían votar, pero bueno, había un ejercicio de derechos ciudadanos básicos. Hoy es muchísimo más complejo, pero en lo muchísimo más complejo también tenemos muchísimas más herramientas para poder mejorar la calidad de vida. Lo que no nos podemos permitir es no hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias entonces a ambos oradores. Interesante el mix de contextos entre el actual y el de Alvear. Gracias también a los que hicieron sus aportes en el chat. Interesante por ahí el intercambio que se generó. Ahora les quiero pedir a ambos oradores una breve conclusión, pequeña conclusión, para ir finalizando este homenaje a Marcelo Torcuato de Alvear. Adelante, Inés. ¿Arranco? Sí. Bueno, muchas gracias. Para mí el desafío que tenemos por delante es esto que se viene mencionando, venimos intentando mencionar, que es el hecho de tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. La verdad es que esta es una frase que me parece que sintetiza a hoy gran parte del ideario liberal y que también sintetiza la posibilidad de intervención del Estado sobre temas que son tan cruciales y tan importantes y tan acuciantes como es la pobreza que nosotros tenemos en nuestro país. Creo que a modo de cierre, esto es lo que quiero recalcar. Y bueno, agradecerles por el espacio, por pensar y por contribuir a tener un momentito de ponerse a trabajar en otro plano que siempre viene bien. Bueno, gracias a todos por compartir este momento. Gracias, Inés, gracias, Ariel. Creo que la lección de Marcelo Torcuato de Alvear más importante fue demostrar que el crecimiento y que la inclusión social son compatibles, que se puede crecer en libertad, que se puede incluir a aquellos que desafortunadamente han sufrido algún golpe en la vida, y que el país para crecer necesita la menor cantidad de trabas posibles, y creo que ahí nosotros en 5 o 6 años comenzamos un despegue realmente importante que creo que se lo debemos a nuestros hijos, a nuestros futuros nietos, se lo debemos a todos, porque yo espero no poder pasar a la historia como el participante de una generación que logró destruir la Argentina, sino como alguien que colaboró mínimamente, o aportó su granito de arena para que, decir, a partir de aquí la Argentina empezó a crecer. Bueno, muchísimas gracias. Ahora entonces que hemos concluido con la ponencia de los oradores y esta instancia de conversatorio, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la dedicación de Carlos César Hernández y María Inés Parry. Gracias también a los asistentes por acompañarnos. Nos gustaría invitarlos también al próximo homenaje en honor a Anthony de Gassay, destacado pensador liberal cuyas ideas han sido fundamentales para el avance del liberalismo. Este evento tendrá lugar el sábado 21 de octubre a las 18 horas por esta misma plataforma. Muchísimas gracias a todos.